Así que ha llegado el momento de poder escuchar palabra de Dios. Y nos vamos a ir, hermanos, a una de las citas más conocidas de la Biblia, y es el libro de los Salmos en su capítulo 1, del verso 1 al 6. Vamos a estar meditando en su bendita palabra. Libro de los Salmos, en su primer capítulo, versículo 1 al 6. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Puestos en pie, hermanos, si ya lo encontró, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios, tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bonita, hermanos, lectura. Un salmo muy precioso. Un salmo que cuando lo leemos, hermanos, nos damos cuenta qué maravilloso es estar en el mejor camino, ¿verdad? Qué privilegio tenemos nosotros de poder sido escogidos por Dios, que nuestros ojos pudieran ser abiertos para ver esa luz, la luz verdadera de nuestro Dios, y poder estar en el mejor camino, que es el camino, ¿verdad?, que Jesús nos ha dejado, y es en el cual nosotros estamos hasta, hermanos, el día de que Jesús venga a traernos a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo esperan, hermanos? Amén. Cristo viene pronto y es algo que se va a cumplir sí o sí. Así que tenemos esta lectura maravillosa, hermanos, donde podemos ver nosotros acá de que el Salmo 1 nos traza a nosotros una línea donde podemos ver dos tipos de personas. Podríamos llamarle una persona justa, temerosa, y la otra una persona mala, pecadora, impía, donde habla acerca del camino y los destinos de ambos. Nosotros, hermanos, sabemos de que hay dos caminos. Uno es el camino angosto y el otro es el camino ancho. Y Dios nos ha dado a nosotros la libertad de poder decidir en dónde nosotros queremos caminar. Ya todos los que estamos acá conocemos, hermanos, el camino en donde nosotros estamos y en donde nosotros debemos de ir. Así que del verso 1 al verso 3, la palabra de Dios hace referencia, ¿verdad?, a las personas temerosas delante de Dios. Y del verso 4, pues ahí empieza, ¿verdad?, lo que hace referencia a las personas malas, pecadoras. Y vemos nosotros, hermanos, a través de la palabra, cuál es, ¿verdad?, es el camino de cada una de estas personas. En el verso 1, hermanos, podemos contemplar cómo, ¿verdad?, se refiere la palabra de nuestro Dios a aquella persona que es bienaventurado. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos, hermanos, en algún momento hemos estado en una situación, ¿verdad?, en donde quizás hemos escuchado malos consejos. ¿Quién de nosotros no ha recibido un mal consejo? Pero, hermanos, aquel bienaventurado, nosotros, hermanos, conocemos e identificamos el consejo que es bueno
y el consejo que es malo. Un consejo que es piadoso y un consejo que no es piadoso. Nosotros a través de las Escrituras podemos ver y entender, hermanos, cuando alguien se nos da un consejo, si es para bien o es para mal. Si traerá fruto para nosotros o no traerá frutos para nosotros. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquellos hermanos que menciona la Biblia, que están en silla de escarnecedores, son aquellas personas, ¿verdad?, que su trabajo es sentarse y criticar, ¿verdad? Ver aquella falta, ver aquel error. Y esa es la palabra que nosotros somos, la sal de la tierra. Somos como cartas leídas, hermanos, que cualquiera, ¿verdad?, puede decir algo en contra de nosotros. Pero nosotros, hermanos, siendo, ¿verdad?, personas bienaventuradas, no vamos a estar nosotros en esa silla, ¿verdad? De lo contrario, nosotros vamos a ser personas que edifiquen la vida de los demás. Vamos a ser personas que vamos a ser de bendición para alguien más. Porque cuando usted, ¿verdad?, sabe que un hermano está enfermo, el hermano necesita, ¿verdad?, de una oración, que le visiten, y usted va juntamente con el líder, o simplemente usted siente el deseo de ir, usted de alguna u otra manera está bendiciendo la vida. Le está dando, hermanos, fuerzas. Le está dando un apoyo a esa persona que está pasando momentos difíciles. Cuando usted le brinda un consejo. Y debemos de identificar, hermanos, cuándo es un buen consejo y cuándo no es un buen consejo. Un buen consejo es cuando va ligado a la palabra de nuestro Dios. Y un mal consejo es cuando va fuera, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, seamos nosotros bienaventurados y alejémonos de verdad de estas situaciones. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando se refiere, ¿verdad?, a la ley, no solamente se refiere, ¿verdad?, a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Se refiere a toda la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos se deleitan, hermanos, escuchando palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos se deleitan, hermanos, escuchando palabra de Dios? Amén. ¿Qué hiciéramos nosotros si no tuviéramos esta palabra preciosa? ¿Cómo seríamos nosotros, hermanos, si no tuviéramos esta palabra de nuestro Dios? No seríamos, ¿verdad?, las personas que somos hasta el momento. Y tenemos ese privilegio nosotros de tenerlos, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestros corazones. Cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, el objetivo, ¿verdad?, de la iglesia debe ser adorar a nuestro Dios, cantarle, deleitarse en la alabanza, deleitarse, ¿verdad?, en la predicación. Cuando a alguien, ¿verdad?, se siente deleite por algo, no hay necesidad de que usted le esté diciendo que lo haga. Aquel que siente deleite, ¿verdad?, en venir a la casa de Dios, aquel que siente deleite por escuchar palabra de Dios, no hay necesidad, ¿verdad?, que se le esté diciendo, vamos a la casa de Dios, vamos a escuchar palabra de Dios. Cuando se llega el momento de la predicación, todos, ¿verdad?, debemos de estar con el oído presto a escuchar la palabra de Dios. Y tengamos valentía, hermanos, nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos escuchar palabra de Dios y el que está a la par quiere contarle algo, tengamos la valentía de decir que después. ¿Por qué, hermanos? Porque así, ¿verdad?, si usted se distrae, no vamos a ser edificados por completo. Porque pasa, hermanos, alguien quiere contar algo y en medio de la predicación quiere contarlo. Hay tiempo para todo. Este es el tiempo de Dios que nos da a nosotros para que aprendamos de la palabra de nuestro Dios. Eso se puede platicar después a la salida, pero ¿por qué hacerlo, verdad?, a la hora de la meditación de la palabra? Cuando alguien se deleita en la palabra de Dios, no quiere que nadie le perturbe. Quiere estar su mente, cuerpo, alma, su corazón aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Pero si aquel que no se deleita en la palabra de Dios, que no tiene ese interés, pues va a ser
distracción para alguien más que en verdad desea hacerlo. Así que aquel que se deleita, le encanta, le gusta y le interesa aprender. Así que, y como dice, hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿el qué, hermanos? Las peticiones de nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces, hermanos? Hay que deleitarnos, hay que aprovechar este tiempo que venimos a la casa de Dios para que crezcamos en lo espiritual y podamos seguir agradando a nuestro Dios. Eso es muy maravilloso. A Dios le agrada que nosotros podamos aprender más de Él y que podamos nosotros enderezar nuestros pasos si la palabra de Dios nos habla en nuestras vidas. Así que el libro de los Salmos nos dice: deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de nuestro corazón. Ahí está la clave, ¿verdad? Queremos que Dios nos responda a nuestras peticiones. ¿Qué hay que hacer? La palabra nos da indicación de cómo, ¿verdad?, poder recibir esa petición que estamos pidiéndole a nuestro Dios. La palabra de Dios, hermanos, simboliza, ¿verdad?, a la persona bienaventurada. En el verso 3, será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos somos ese árbol, hermanos? Que estamos en una fuente inagotable. Cristo es la fuente en nosotros, hermanos, y que por más pasen los años, que este cuerpo se deteriore, pero hay una alma joven que da fruto en todo momento. Como nos dice, hermano, el Salmo 94 en sus últimos versículos, y lo vamos a leer. Búsquese Salmo 94. En sus últimos versículos, gloria a Dios. El Salmo 94, si no me equivoco, o el 95, hace referencia a una alabanza que canta el dúo Manasés. El justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Qué precioso, hermanos, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, tratemos la manera nosotros de siempre mantenernos como ese árbol. Tenemos ese privilegio. La palabra de Dios es nuestra vida. Es esa fuente inagotable para nosotros. Es la que nos da fuerza, en la cual nosotros podemos dar fruto en todo momento. Independientemente de la situación en la que nos encontremos, podemos dar fruto. Ya sea en la abundancia o en la sequía. Pero esa palmera siempre da fruto. ¿Por qué? Porque está una fuente que la está alimentando y la mantiene robusta. Y esa fuente para nosotros es la palabra de nuestro Dios. Esa palabra a usted y a mí nos mantiene robusto, nos mantiene dando fruto, nos mantiene verdes. Personas alegres, personas que damos, ¿verdad?, a conocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nos ha sido de gran bendición para nosotros. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Jeremías en su capítulo 37, 17, verso 7 nos dice, Jeremías capítulo 17, en su verso 7, oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde
Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es, hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, siempre estamos con nuestro Dios, nuestra mente está con nuestro Dios, nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestra mente está en Dios, seremos como este árbol, que aunque venga la sequía, que aunque venga el calor, no nos va a fatigar. ¿Por qué? Porque tenemos la fuente que es nuestro Dios Todopoderoso. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por situaciones que afligen esta carne, afligen nuestro corazón, pero tenemos un ayudador que está ahí con nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fuente inagotable. Dice que ese árbol echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos de aquí estamos dando fruto, hermanos? Si nosotros estamos, hermanos, tratando la manera de ser esas personas bienaventuradas, temerosas delante de Dios, vamos a estar dando fruto para nuestro Dios, para que Dios vea, ¿verdad?, que tiene a alguien que le agrada y le sirve. Así que un árbol plantado junto a corrientes de agua es aquel que se mantiene gozoso, es aquel que está alegre, aquel que siente ese deseo, hermanos, de poder estar acá. Cada vez que hay culto, sentimos ese gozo. Hoy es día de culto. ¿Y qué lo mueve a usted, hermano, a encaminarse hasta acá? El de reconocer en nuestro corazón, hermano, que sin Dios nada somos. En esta tierra sin Dios nada somos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Él es el creador de todas las cosas, y fuera de Él, hermanos, ¿qué hay? No hay nada. No valemos nada nosotros. Pidámosle a nuestro Dios que permanezcamos firmes como esa palmera. Si usted se ha dado cuenta o ha tenido la oportunidad de ver una palmera, las raíces de una palmera parecen un trasmayo, hermanos. Son raíces que están, pero tan frondosas, que se esparce en todo ese contorno, y es como un trasmayo, una raíz tras otra, cruzadas entre sí, que hace que aquel árbol, venga el viento, por más que sople, no lo va a arrancar. Y la palabra de Dios hace referencia a eso. Ahora nosotros, hermanos, si estamos nuestras raíces bien fundamentadas en Cristo, venga lo que venga, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Nos mantendremos firmes en el amor de nuestro Dios y seguiremos siempre adelante, creciendo en el amor de nuestro Dios. Tenemos ese privilegio en nuestra vida, hermanos, de que Dios es aquel que nos ayuda en todo momento. Así que es de bendición, hermanos, ser, ¿verdad?, bienaventurados en el nombre de nuestro Dios. Porque separados de Dios nada somos. Y le voy a dar una ilustración. Hoy, escuchando la radio Cristo Viene, en el espacio de Dios Nunca Llega Tarde, estaba escuchando la predicación de un hermano y él mencionaba esa parte. El tema era 7 cosas imposibles acá en la tierra. Y una de ellas es de que si estamos en las manos de Dios, no hay nadie que nos pueda arrebatar. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Si estamos en las manos de nuestro Dios, nadie nos va a arrebatar, a menos que nosotros cedamos, ¿verdad? Por supuesto. Pero si estamos nosotros en las manos de nuestro Dios, nada nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Es imposible que alguien nos pueda arrebatar de las manos de nuestro Dios. Pero va a depender de nosotros también, hermanos, si estamos cediendo a aquellas situaciones, ¿verdad?, del mundo. Y él le daba esta ilustración. Una persona tenía un periquito. Esa persona amaba a esa criatura, no la dejaba sola, lo andaba en su dedo, lo andaba en el hombro y lo llevaba a todo lugar.
Ese hombre tenía un gato y el gato planeaba de la mejor manera agarrar ese periquito, pero no podía. ¿Por qué? Porque aquella persona lo andaba todo el tiempo, él lo protegía de ese gato. El plan de gato era comérselo, así de simple, y lo vigiaba, pero como andaba, ¿verdad?, con la protección, ¿verdad?, de la persona, no podía hacer nada. Pero viene un día, hermanos, el gato siempre atento hacia Satanás, un medio descuido, hermanos, y él nos va a atacar y nos va a destruir. Entonces llegó un día donde quizás el periquito quiso experimentar, alejado de la persona que le daba abrigo y protección. Vino un día, lo tenía en su hombro y él saltó, y el periquito que cae al suelo y el gato que los pesca. ¿De quién fue la culpa, hermanos? Reflexionemos en eso. ¿De quién fue la culpa? Fue del periquito, porque no había necesidad de experimentar algo que estaba fuera, ¿verdad?, de la protección que le daba su dueño. Si nosotros, hermanos, nos alejamos por nuestra propia cuenta, por nuestros propios deseos de la carne, y nos retiramos y nos separamos de Dios, va a venir aquel enemigo y nos va a agarrar y nos va a destruir y nos va a terminar. Y algo similar pasó con el periquito de mi hermana, y creo que esto le va a provocar un poco de tristeza. Historia similar. Tenía su periquito que lo quería mucho, pero muchísimo lo quería. Se encariñó tanto de ese periquito. Y había un gato que no era de nosotros, sino que se había llegado ahí a la casa. Y mi hermana lo dejó en un tablón, un pedazo de madera gruesa. Y ella solamente se fue un momentito para la casa, y en ese descuidito, hermanos, el gato lo pescó, se lo comió. Hermano, no nos podemos descuidar ni separar, ¿verdad?, de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque corremos peligro. Todo aquel que está separado de Dios corre peligro que Satanás lo destruya. Incluso llega hasta la muerte sin esperanza. Nosotros, hermanos, en Cristo tenemos una esperanza viva, que mientras nos mantengamos en Cristo, nada de nada nos podrá separar de Dios. Y mientras estemos con Él, Él nos va a proteger de todo. Él peleará nuestras batallas. Y así que, hermanos, finalizamos con esta parte y finalizaré con lo siguiente, con lo que dice el verso 4 en adelante. Dice el verso 4 en adelante: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe usted, hermano, qué es un tamo? Vamos a poner una imagen por ahí. El tamo, en otras palabras, es la cáscara o la paja que sale de la semilla del trigo. Y así rápidamente le voy a explicar el proceso. El trigo, cuando ya está maduro, es cortado desde la planta juntamente con la semilla. Luego de eso pasa a una superficie plana y dura. Luego el proceso, ¿verdad?, es pisotearlo, que se le llama ese proceso trillar. Es azotarlo para que la semilla se desprenda de la planta del trigo. Una vez que ya se pisoteó, que se golpeó y toda la semilla, ¿verdad?, se desprendió de la planta, se saca la planta y solamente queda el trigo. Y eso que ve usted ahí es lo que hace referencia a la palabra de nuestro Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La semilla, como es sólida y es pesada, el viento no la logra mover. Cuando esa persona, ¿verdad?, utiliza eso, avienta todo
Y el tamo o la cáscara o la paja, el viento se la lleva. Y eso hace referencia a Dios, a aquella persona pecadora y mala. No así los malos que son, dice, como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, seamos nosotros esa semilla que el viento no se lleva. Esa cáscara, esa paja, el viento con facilidad se lo lleva, lo mueve de donde está. Y es algo que es, para el que lo está haciendo, es algo que es inservible. Es algo que ya no sirve, porque lo que se necesita es la semilla del trigo. Así que, hermanos, seamos nosotros, ¿verdad?, esa semilla. No nos separemos de Dios, porque si no vamos a ser como ese tamo que arrebata el viento. El verso 4 podemos ver también en Jeremías 17, ahí mismo donde leímos anteriormente. Tenemos también que la palabra de Dios hace referencia también a algo muy importante. Isaías 17, versos 5 y 6 nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Sabe qué es, hermanos, una retama? Eso que está viendo usted en la imagen. Esa es un arbusto, una rama que crece en medio de la nada, que usted ve, está desolada. Así es la persona cuando se aleja de Dios. Estamos sin la protección de nuestro Dios. Alejados de Dios, hermanos, nada a nosotros nos va a salir bien. Si queremos que las cosas a nosotros nos salgan bien, seamos, hermanos, aquel siervo dedicado al servicio de nuestro Dios. No seamos, ¿verdad?, arrebatados. Este tiempo, ¿verdad?, vienen épocas festivas, viene la feria, viene el fin de año. Tengamos cuidado, hermanos, con estas cosas. No dejemos que esas pasiones pasajeras nos quiten la bendición y nos dejemos llevar por esas cosas. Tengamos mucho cuidado de cuidarnos para nuestro Dios y mantengamos nosotros esa seguridad que tenemos en Cristo. No hay nadie que nos pueda brindar la protección que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, no seamos como aquel periquito que se tiró a experimentar cosas, ¿verdad?, que no debía. Va a venir Satanás y lo va a destruir. Así que hay dos caminos y sabemos el resultado de ellos. Así que, ¿cuál nosotros preferimos, hermanos? Pidémosle a nuestro Dios que seamos aquellos que nos deleitemos en su palabra y obedezcamos su palabra. Le digamos a Él: Señor, ayúdame. No quiero ser yo, Señor Jesucristo, como el tamo que arrebata el viento. No quiero ser como la retama que habita en lugares secos, áridos, en sequedales, que está desolada, deshabitada. ¿Quién va a querer vivir en un lugar así como el que vimos, hermanos? Díganme, ¿a usted le gustaría vivir ahí? Donde no hay, ¿verdad?, algo donde usted pueda, ¿verdad?, decir: aquí me gusta. A nadie le gusta. A nosotros nos gusta vivir que haya abundancia, donde hay vida, donde hay salud. Ahí es, ¿verdad?, donde Dios nos quiere tener a nosotros. Pero por lo tanto, hermanos, hay que pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude. Y como conclusión, hermanos, en referencia, ¿verdad?, a la cáscara, ¿verdad?, o al tamo, ¿verdad?, que arrebata el viento, ese algo que ya no se utiliza, es un residuo que ya no tiene utilidad. Es volátil, llevados de un lugar a otro. Es superficial, no tiene solidez, no tiene fundamentos y no tampoco tiene raíces. Es sin valor, no es interesante. Por último, es destruible. Fácil de engañar, fácil de cambiar sus ideales y sus propósitos. Así que, hermanos, seamos ese árbol plantado junto a corrientes de agua y no seamos nosotros ese tamo que arrebata el viento.
Así que hermanos, hay dos caminos, pero a que Dios sea el que nos ayude a nosotros a ser ese árbol frondoso que en todo momento da fruto. Así es, hermanos, de que me ha sido de gran bendición poder estar delante de ustedes. Esto es lo que Dios, ¿verdad?, me ha dado esta noche. Espero de que haya sido de edificación para nuestras vidas. Ha llegado petición de oración por acá, y así que todos juntos vamos nosotros a orar para que sea Dios, hermano, de que pueda dar sanidad, pueda dar fortaleza. Nuestro hermano Matías Contreras, un miembro, ¿verdad?, de nosotros, quizás algunos no lo conocen, es un hermano que pasa toda su vida, todo el pasar de los días en una silla de ruedas, en una silla, porque él no puede caminar. Y su deleite es encender una radio y escuchar la programación de Radio Cristo Viene. Esas personas así necesitan fortaleza.